La carretera se estiraba frente a mí como un camino sin fin, pero algo no estaba bien. Algo me observaba, algo que no debería estar allí. Una sombra en la oscuridad, pero cuando me detuve, no pude irme. Y lo peor es que no estoy seguro de si sigo vivo o muerto. Si alguna vez has conducido solo de noche, tienes que escucharme. Esta historia no te dejará dormir. Suscríbete si aún no los has hecho para que estés al tanto de todos los videos que subimos. Continuamos. Todo empezó en una noche como cualquier otra. Había pasado años conduciendo camiones, recorriendo rutas solitarias a través de vastos paisajes de asfalto y oscuridad. Para un tráilero, las horas nocturnas son simplemente parte del trabajo. Las luces de la cabina brillan lo suficiente para iluminar los alrededores inmediatos, pero la mayoría del tiempo, todo lo que veo es la carretera que se extiende hasta perderse en la nada. Sin embargo, recuerdo haber salido de un pequeño pueblo en el que había hecho una parada para descansar. La ciudad apenas tenía vida. La radio estaba apagada, como siempre, ya que la carretera es mi única compañía. Las luces intermitentes de las señales de tráfico y las sombras que se deslizaban por los campos cercanos creaban una atmósfera inquietante. Pero era algo a lo que ya estaba acostumbrado. La soledad es mi amiga en la ruta. De repente, algo extraño ocurrió. Un resplandor apareció en el horizonte, una luz distante, titilante como una estrella perdida. Pluma. Aceleré instintivamente, pero el miedo comenzó a apoderarse de mí. Aquella presencia se mantenía justo a los bordes de mi visión, desvaneciéndose cada vez que intentaba mirarla directamente, solo para reaparecer en el reflejo del espejo retrovisor. Fue entonces cuando sentí una presión en el pecho. Algo en el aire se volvió espeso, opresivo. Sabía que no estaba solo, pero no quería enfrentar lo que había en la oscuridad. Y entonces, la radio, que había estado completamente muda hasta ese momento, comenzó a emitir una estática extraña, seguida de un susurro, tan bajo que apenas podía entenderlo: vas a morir aquí. Mi piel se erizó al escuchar esas palabras. Apreté el volante, la vista fija en la carretera, pero algo me empujaba a mirar atrás. La sombra estaba más cerca ahora, una forma difusa que parecía moverse por el lado de la carretera, sin explicación lógica. ¿Qué demonios era eso? No pude evitar. El corazón me latía con fuerza. No podía comprender lo que estaba viendo. Grité, pero mi voz fue ahogada por el rugido del motor. Y fue en ese momento cuando la cabina comenzó a temblar, como si algo invisible la estuviera sacudiendo. El volante se desvió y el camión comenzó a derrapar. A lo lejos, la carretera se extendía, pero la luz de la sombra creció aún más, ahora abarcando a... Déjame en paz, grité, aunque sabía que estaba solo, completamente solo en esa desolada carretera. Pero lo que respondieron los altavoces no era mi voz. Era una voz distorsionada, un eco de algo mucho más antiguo y maligno. En ese instante, la sombra desapareció, y la carretera volvió a la calma, pero no pude relajarse. Estaba aterrorizado, y mi mente no dejaba de dar vueltas. Algo estaba mal. Kilómetros después, llegué a un pueblo, pero no era el mismo lugar por el que había pasado. El aire olía diferente, y la sensación de que algo no encajaba me golpeó en la cara. Cuando estacioné el camión, me di cuenta de que no había señales de vida en ningún lado. Leva. Mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo. Pero algo me obligó a seguir caminando. No sabía que me estaba controlando, pero mis pies me llevaron hasta el centro del pueblo. Frente a mí había una vieja estación de tren, cubierta de maleza. Me acerqué, pero en cuanto crucé la puerta, todo se volvió negro. Desperté dentro de mi cabina, el camión detenido en medio de la carretera, y la sombra ya no estaba. No había risa ni susurros. Todo estaba en silencio. Mi reloj marcaba la misma hora en la que había comenzado a conducir, y la carretera frente a mí era la misma, pero algo en mi interior me decía que no estaba en el mismo lugar. En ese momento, lo entendí, no había escapatoria. La carretera, la sombra, la risa, todo formaba parte de un ciclo sin fin.
Había cruzado una línea, una frontera que no debía haber cruzado, y ahora estaba atrapado, como aquellos que habían pasado antes que yo. Esta carretera no te lleva a ningún lado, solo te repite una y otra vez el mismo maldito destino. No sé si estoy vivo o muerto. A veces, escucho la risa en la distancia, y otras veces, siento la sombra acechando cerca, pero ya no me importa. Lo único que sé es que, si algún día otro tráilero pasa por aquí, lo veré. Y lo peor de todo es que él también quedará atrapado. La carretera es un lugar de sombras, y aquellos que se atreven a recorrerla nunca regresan igual. Cada vez que alguien toma ese camino, sabe en el fondo que no es solo la soledad lo que los rodea. Y cuando miran atrás, la sombra siempre está ahí. La carretera se estiraba frente a mí como un camino sin fin, pero algo no estaba bien. Algo me observaba, algo que no debería estar allí. Una sombra en la oscuridad, pero cuando me detuve, no pude irme. Y lo peor es que no estoy seguro de si sigo vivo o muerto. Si alguna vez has conducido solo de noche, tienes que escucharme. Esta historia no te dejará dormir. Todo empezó en una noche como cualquier otra. Había pasado años conduciendo camiones, recorriendo rutas solitarias a través de vastos paisajes de asfalto y oscuridad. Para un tráilero, las horas nocturnas son simplemente parte del trabajo. Las luces de la cabina brillan lo suficiente para iluminar los alrededores inmediatos, pero la mayoría del tiempo, todo lo que veo es la carretera que se extiende hasta perderse en la nada. Sin embargo, recuerdo haber salido de un pequeño pueblo en el que había hecho una parada para descansar. La ciudad apenas tenía vida. La radio estaba apagada, como siempre, ya que la carretera es mi única compañía. Las luces intermitentes de las señales de tráfico y las sombras que se deslizaban por los campos cercanos creaban una atmósfera inquietante. Pero era algo a lo que ya estaba acostumbrado. La soledad es mi amiga en la ruta. De repente, algo extraño ocurrió. Un resplandor apareció en el horizonte, una luz distante, titilante como una estrella perdida. Pluma. Aceleré instintivamente, pero el miedo comenzó a apoderarse de mí. Aquella presencia se mantenía justo a los bordes de mi visión, desvaneciéndose cada vez que intentaba mirarla directamente, solo para reaparecer en el reflejo del espejo retrovisor. Fue entonces cuando sentí una presión en el pecho. Algo en el aire se volvió espeso, opresivo. Sabía que no estaba solo, pero no quería enfrentar lo que había en la oscuridad. Y entonces, la radio, que había estado completamente muda hasta ese momento, comenzó a emitir una estática extraña, seguida de un susurro, tan bajo que apenas podía entenderlo: vas a morir aquí. Mi piel se erizó al escuchar esas palabras. Apreté el volante, la vista fija en la carretera, pero algo me empujaba a mirar atrás. La sombra estaba más cerca ahora, una forma difusa que parecía moverse por el lado de la carretera, sin explicación lógica. ¿Qué demonios era eso? No pude evitar. El corazón me latía con fuerza. No podía comprender lo que estaba viendo. Grité, pero mi voz fue ahogada por el rugido del motor. Y fue en ese momento cuando la cabina comenzó a temblar, como si algo invisible la estuviera sacudiendo. El volante se desvió y el camión comenzó a derrapar. A lo lejos, la carretera se extendía, pero la luz de la sombra creció aún más, ahora abarcando a... Déjame en paz, grité, aunque sabía que estaba solo, completamente solo en esa desolada carretera. Pero lo que respondieron los altavoces no era mi voz. Era una voz distorsionada, un eco de algo mucho más antiguo y maligno. En ese instante, la sombra desapareció, y la carretera volvió a la calma, pero no pude relajarse. Estaba aterrorizado, y mi mente no dejaba de dar vueltas. Algo estaba mal. Kilómetros después, llegué a un pueblo, pero no era el mismo lugar por el que había pasado. El aire olía diferente, y la sensación de que algo no encajaba me golpeó en la cara. Cuando estacioné el camión, me di cuenta de que no había señales de vida en ningún lado. Leva. Mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo. Pero algo me obligó a seguir caminando. No sabía que me estaba controlando,
pero mis pies me llevaron hasta el centro del pueblo. Frente a mí había una vieja estación de tren, cubierta de maleza. Me acerqué, pero en cuanto crucé la puerta, todo se volvió negro. Desperté dentro de mi cabina, el camión detenido en medio de la carretera, y la sombra ya no estaba. No había risa ni susurros. Todo estaba en silencio. Mi reloj marcaba la misma hora en la que había comenzado a conducir, y la carretera frente a mí era la misma, pero algo en mi interior me decía que no estaba en el mismo lugar. En ese momento, lo entendí, no había escapatoria. La carretera, la sombra, la risa, todo formaba parte de un ciclo sin fin. Había cruzado una línea, una frontera que no debía haber cruzado, y ahora estaba atrapado, como aquellos que habían pasado antes que yo. Esta carretera no te lleva a ningún lado, solo te repite una y otra vez el mismo maldito destino. No sé si estoy vivo o muerto. A veces, escucho la risa en la distancia, y otras veces, siento la sombra acechando cerca, pero ya no me importa. Lo único que sé es que, si algún día otro tráilero pasa por aquí, lo veré. Y lo peor de todo es que él también quedará atrapado. La carretera es un lugar de sombras, y aquellos que se atreven a recorrerla nunca regresan igual. Cada vez que alguien toma ese camino, sabe en el fondo que no es solo la soledad lo que los rodea. Y cuando miran atrás, la sombra siempre está ahí. En la oscuridad de la noche, mi camión y yo nos convertimos en presa de algo que no pertenece a este mundo. Un ser invisible acechaba cada kilómetro que recorría. Pensé que estaba huyendo de él, pero la realidad es mucho peor. Cuando logré detenerme, ya era demasiado tarde. Y ahora, me pregunto si alguna vez dejé la carretera o si la carretera me ha dejado a mí. Soy camionero, pero no siempre fue mi vida, ni siquiera un trabajo que había elegido con gusto. Todo comenzó cuando mi hermano, quien también era una noche como cualquier otra, con el cielo despejado y las estrellas como testigos silenciosos. El sonido del motor de mi camión y el ocasional crujir de la suspensión eran lo único que se oía. No había autos a la vista, solo yo y la carretera interminable. Pero había algo inquietante en el aire, algo que no podía identificar al principio. Quizás era la soledad, el silencio abrumador que venía con las horas nocturnas. Mi hermano me había advertido así. Pero esa noche sería diferente. A mitad de camino, el cielo comenzó a nublarse, y aunque no estaba lloviendo, la atmósfera cambió por completo. Un aire frío empezó a filtrarse por las ventanas del camión, y la visibilidad comenzó a reducirse. Fue entonces cuando vi las primeras señales de que algo no estaba bien. Unos faros encendidos aparecieron en el horizonte, pero no eran como los de un coche normal. Sala de emergencias. Aceleré el paso, pensando que debía darles espacio para que me adelantaran, pero las luces continuaron acercándose. Sin vaina. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué diablos era eso? Decidí detenerme en el arcén, con la esperanza de aclarar mi mente. Apagué el motor, y el silencio absoluto me envolvió. No se oía ni el viento. Entonces, lo escuché. Un susurro, débil al principio, pero cada vez más fuerte, provenía de la parte trasera de mi camión. El sonido parecía provenir de la caja de carga. Me levanté con rapidez, mi cuerpo temblando, y caminé hasta allí. Al acercarme, vi algo que no estaba bien. La puerta de la caja se movió ligeramente, como si alguien la estuviera empujando desde adentro. Mi respiración se aceleró. Asterisco había algo. Dentro, todo estaba oscuro, pero había algo más, una figura, encorvada y borrosa, de pie justo en el centro de la caja, inmóvil. La figura parecía no tener rostro. Lo que más me perturbaba era que no podía oír respiración alguna, ni ningún tipo de sonido provení. De repente, el aire. Me di la vuelta y corrí de regreso a la cabina, sin mirar atrás. Cuando llegué al volante, mi cuerpo estaba en shock. De alguna manera, encendí el motor y arranqué con la esperanza de escapar. Pero los faros delanteros revelaron algo aterrador. En el horizonte, la carretera se curvaba, pero donde normalmente terminaba en la distancia, parecía darse la vuelta. Un bucle,
como si la carretera no tuviera fin. Las luces de otro vehículo brillaron nuevamente, y esta vez no eran solo dos. Había docenas de luces, todas acercándose demasiado rápido, como si todo el universo estuviera tratando de tragarse mi camión. El miedo me invadió por completo. No sabía si estaba soñando o si realmente me encontraba atrapado en algo mucho más grande. Desesperado, pisé el acelerador, pero el camión comenzó a moverse de forma errática. La carretera se estiraba ante mí, interminable, una serpiente de asfalto que me devoraba. A cada vuelta, las luces se multiplicaban. En mi retrovisor, vi una figura que caminaba por la carretera. Una figura humana, desfigurada, con una forma que no parecía pertenecer al mundo físico. Sus movimientos eran lentos, pero cuando la miré, comenzó a acercarse con una velocidad imposible. Mi visión comenzó a nublarse. No podía pensar, solo huir. Solo acelerar más y más. Pero mi camión no respondía como debía. Los controles se volvían más pesados, y sentí que algo me estaba quitando el control. En ese momento, todo se detuvo. El camión se paró por completo, y un silencio absoluto lo envolvió todo. Ni un solo ruido. Solo la negrura absoluta que se extendía por la carretera, y la figura ahora de pie junto a mi ventana. «No te vas a ir», dijo una voz desde fuera, y lo peor de todo es que no venía de la figura. Era una voz dentro de mi cabeza, como si la oscuridad misma me estuviera hablando. En un parpadeo, la figura desapareció, y la carretera volvió a ser tan normal como siempre. El miedo que sentía me nubló aún más. ¿Había algo detrás de todo esto? La figura en la carretera, la sensación de que estaba siendo seguido, todo parecía tan irreal y a la vez tan concreto. Tomé un giro sin rumbo, esperando encontrar algo, alguna salida, pero lo único que vi fue una señal que marcaba el final de la carretera. Este es el final, decía, pero la carretera continuaba, de alguna manera más oscura, más vacía. Ahora sé la verdad. Nunca salí de esa carretera. Lo que encontré esa noche fue la frontera entre la vida y la muerte, entre los que quedan atrapados en la oscuridad y aquellos que siguen su viaje como almas perdidas. Y aunque logré escapar físicamente, mi alma nunca volvió. Ahora, soy otro espectro más en ese ciclo eterno, esperando a que otro trailero haga el mismo error que yo cometí, detenerse, mirar hacia atrás, y darme la oportunidad de arrebatarle su destino. Si alguna vez viajas por una carretera desierta, sin importar cuán sola esté, recuerda este consejo: nunca mires atrás, porque lo que encuentres puede ser lo que nunca logras dejar atrás. Final, la carretera sigue, pero ya no es un camino para escapar. Es un ciclo eterno, y si alguna vez decides parar, si alguna vez decides mirar hacia atrás, tal vez descubras que tú también eres una parte de esa carretera. Estaba cansado. Había recorrido cientos de miles de kilómetros, pero esa última ruta me cambió para siempre. Lo que pensaba que era un simple desvío en el camino, resultó ser mi condena. Si alguna vez viajas de noche, solo, en un camión por carreteras solitarias, piénsalo 2 veces. Porque cuando entras a la oscuridad, hay algo que te observa, algo que no te dejará escapar, y lo peor de todo es que puede que ya sea demasiado tarde para huir. Soy camionero, y a veces siento que la carretera es mi única amiga. Conozco cada curva, cada señal y cada estación de servicio como la palma de mi mano. El rugir del motor, el sonido de los neumáticos sobre el asfalto, todo se ha vuelto una especie de música que me calma, me absorbe. Durante años, he estado recorriendo estas mismas rutas solitarias, a menudo conduciendo por la noche, cuando la mayoría de los conductores prefieren descansar. Había escuchado historias, claro, historias de camioneros veteranos, leyendas de fantasmas que se aparecían en las carreteras, figuras misteriosas que se desvanecían cuando uno trataba de mirarlas directamente. Pero siempre los tomé como cuentos para asustar a los novatos. Eso era hasta esa noche. Recuerdo exactamente cuando comenzó todo. Había salido de una ciudad perdida en medio de la nada, con la típica carga de suministros. La carretera estaba vacía, como siempre a esas horas. Los faros del camión iluminaban solo una franja del camino, y la noche estaba oscura, sin luna,
como si el cielo mismo quisiera devorar el mundo. A medida que avanzaba, me percaté de algo extraño. Había un desvío, una pequeña ruta sin señalización alguna. Estaba demasiado cansado para pensar en ello y, además, mi GPS no daba información de esa carretera. Decidí ignorarlo y seguir por mi ruta habitual, pero una presión extraña comenzó a invadirme, como si algo me estuviera llamando. En ese momento, tomé el desvío. Pensé que, si la ruta me llevaba a algún lugar extraño, podría darme la vuelta, pero pronto me di cuenta de que el asfalto no parecía estar bien cuidado. Estaba comenzando a deteriorarse, y las sombras que se cernían a ambos lados de la carretera parecían moverse por sí solas. La sensación de que algo me observaba me invadió, pero lo ignoré, como hago siempre cuando la mente empieza a jugar trucos. Todo empeoró cuando vi la primera figura. Estaba parada en medio de la carretera. En un principio, pensé que era un autoestopista, un viajero que necesitaba un aventón. Sin embargo, al acercarme, pude ver que la figura no se movía. No se apartaba del camino. Era una figura alta, vestida completamente de negro, con una capucha que cubría su rostro. Aceleré, pensando que quizás se trataba de alguien en apuros, pero algo no estaba bien. La figura no se movió, ni siquiera cuando los faros la iluminaron directamente. A medida que me acercaba, comencé a sentir un frío insoportable, como si el aire se volviera denso. En un impulso que no entendí, pisé el freno y detuve el camión justo frente a ella. El corazón me latía con fuerza. No entendía por qué me había detenido, no quería interactuar con esa cosa, pero algo dentro de mí me impulsó a bajar la ventana. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, aunque mi voz sonaba extrañamente apagada, como si las palabras no pudieran escapar de mi garganta correctamente. La figura no respondió. Simplemente permaneció allí, inmóvil, observándome. Fue entonces cuando noté algo perturbador. Los ojos de la figura no brillaban, no reflejaban la luz, como si estuviera vacía por dentro. No podía dejar de mirarla, no podía apartar la vista, como si estuviera hipnotizado. En ese momento, todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Las luces del camión parpadearon, y el aire se volvió aún más frío. Los sonidos del mundo exterior desaparecieron, como si todo lo que conocía ya no existiera. Solo quedaba esa figura, en medio de la carretera, y el profundo terror que comenzaba a ahogarme. De repente, algo se movió en el borde de mi visión, algo más grande que la figura. Era una sombra monstruosa, distorsionada, que se deslizaba rápidamente hacia mi camión. Traté de moverme, de encender el motor, pero el camión estaba muerto, como si la oscuridad misma hubiera tomado el control de todo. Los faros se apagaron. Estaba atrapado. El aire estaba pesado, y sentí como si 1000 manos invisibles estuvieran oprimiendo mi pecho. La figura comenzó a moverse lentamente hacia mí. A medida que se acercaba, pude ver detalles que me helaron la sangre. Su rostro estaba cubierto por una capucha, pero debajo de la tela, el rostro era algo que no pertenecía a este mundo. Era una cara retorcida, con ojos oscuros y vacíos, sin pupilas, como agujeros negros. Su piel era pálida, casi translúcida, y se estiraba como si estuviera a punto de desintegrarse. Con un grito ahogado, intenté arrancar el camión de nuevo, pero el motor no respondió. Fue entonces cuando sentí un golpe en la puerta del conductor. No la vi venir, pero la puerta se abrió de golpe, y algo entró dentro del camión. Era una mano. Grande. Huesuda. Sus dedos estaban largos y arrugados, como si fueran garras. El frío que emanaba de esa mano era insoportable. Sentí un dolor punzante en mi pecho y, antes de que pudiera reaccionar, algo dentro de mí cambió. Algo dentro de mí desapareció. La figura se acercó más, y sentí que el aire se vaciaba de toda esperanza. En ese instante, la figura habló, pero no con palabras, sino con una sensación. Sentí que me estaba invadiendo, que estaba dentro de mí, susurrando secretos que no quería escuchar. No puedes huir, dijo, pero no de una forma audible. Su voz era un susurro en mi mente, como un eco lejano que venía de todas partes a la vez. La carretera no te dejará ir. Fue entonces cuando comprendí.
La carretera misma era parte de esto, una extensión de esa oscuridad. No estaba solo en ese camino. Los viajeros anteriores, los que tomaron el mismo desvío, habían quedado atrapados, como yo. Me di cuenta de que ya no podía moverme, ya no podía huir. Los kilómetros que había recorrido ya no importaban. Estaba atrapado en un ciclo sin fin, condenado a seguir esa carretera mientras las sombras me devoraban lentamente. Cuando desperté, el camión estaba en movimiento, y no estaba seguro de si había dormido o si simplemente había caído en una pesadilla. El motor rugió y las luces brillaron en la distancia. Pero algo había cambiado. La carretera seguía allí, pero ahora sabía lo que era. Era un umbral entre el mundo de los vivos y los muertos, y yo ya no estaba vivo. No sé si algún día saldré de aquí. Si alguna vez tomas ese desvío, si alguna vez te encuentras con una figura en la carretera, recuerda esto, ya no puedes escapar. La carretera nunca te dejará ir. Y mientras continúo mi viaje, siempre sé que la figura, la sombra, los ojos vacíos, me observan desde el borde del camino. Porque ellos, los que han quedado atrapados antes que yo, saben la verdad, la carretera está viva. Y lo peor de todo es que, una vez que entras, ya no eres más que un espectro condenado a recorrerla, sin fin, para siempre. Creí que todo lo que había escuchado sobre fantasmas en la carretera era una leyenda. Después de todo, soy un hombre de lógica. Pero aquella noche, mientras cruzaba una autopista desierta, algo comenzó a seguirme, algo que nunca debía haber conocido. Y cuando me di cuenta de que ya no estaba solo, ya era demasiado tarde para volver atrás. No importaba cuán rápido acelerara, no importaba cuánto tratara de ignorarlo. Lo que me perseguía estaba más allá de la muerte, y lo peor es que ya estaba dentro de mí. He sido camionero durante años. Hago rutas largas, algunas que cruzan desiertos y otras que serpentean a través de bosques oscuros. La carretera es mi casa, mi vida. He manejado por caminos solitarios, por autopistas abandonadas, y siempre lo he hecho con una sensación de confianza, como si los kilómetros fueran solo un medio para llegar a casa. Sin embargo, hubo una vez, hace unos meses, que esa sensación de control se desvaneció para siempre. Aquella noche, el clima estaba extraño. Aunque era verano, un viento frío comenzó a soplar cuando tomé el desvío hacia la vieja carretera rural que cruzaba el bosque. Había escuchado historias sobre esa ruta, pero siempre las había considerado supersticiones, esas leyendas de camioneros que se contaban entre risas para asustar a los novatos. Es la carretera de los muertos, me dijeron una vez. Dicen que los espíritus de los que murieron en accidentes siguen viajando. Lo había tomado a la ligera, como un cuento más. Pero esa noche la carretera, por algún motivo, parecía desierta. No había señales de tráfico, ni luces en la distancia, solo el sonido del motor de mi camión y la vibración de las ruedas sobre el asfalto irregular. A medida que avanzaba, el aire se fue volviendo más denso, y el silencio comenzó a pesar de una forma extraña. Podía escuchar mi propia respiración y los latidos de mi corazón, pero nada más. No había vida, ni animales, ni sonido alguno más allá de mí. Fue entonces cuando vi las luces. Al principio, pensé que era otro camión que venía en la dirección contraria, pero al observar mejor, me di cuenta de que las luces no eran normales. Eran luces rojas. Pensé que era la fatiga jugando con mi mente. Había estado conduciendo durante horas y mi cabeza estaba pesada. Así que, decidí acelerar para alejarme de esas luces. Pero cuanto más rápido iba, más cercanas parecían volverse. El viento comenzó a soplar con mayor fuerza, y las luces rojas se acercaron aún más. De pronto, pude ver una figura en medio de la carretera. Un hombre, de pie, sin moverse, mirando hacia el frente. Su silueta estaba bañada por el resplandor de las luces, y su presencia, aunque distante, me hizo sentir como si algo no estuviera bien. Aceleré aún más, tratando de evitarlo, pero algo me hizo detenerme. Sin pu. El camión frenó con fuerza, y los faros iluminaron al hombre. Era una figura alta, vestida con una camisa de mezclilla, su rostro inexpresivo.
Pero no era su ropa ni su postura lo que me perturbó. Fue su ausencia de ojos lo que me hizo estremecer. Sus ojos estaban vacíos, como dos huecos oscuros que no reflejaban nada. Su piel estaba pálida, casi grisácea, y su cuerpo parecía delirante. No se movía, pero al mismo tiempo, algo dentro de él estaba vivo, presente. Intenté retroceder, pero la palanca de cambios no respondía. El motor dejó de funcionar. Estaba atrapado, completamente atrapado en esa carretera sin salida. De repente, la figura se giró hacia mí, y con un movimiento lento, levantó la mano, como si me estuviera invitando a acercarme. Mi cuerpo reaccionó de forma involuntaria, abrí la puerta y me bajé del camión, como si un poder invisible me empujara hacia él. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía controlar. Asterisco asterisco ¿qué quieres? Asterisco. De repente, una tan. Sin pensarlo, corrí de regreso a mi camión. P.I. Los faros del camión se apagaron, y la figura que había estado observando desde adentro salió. Era un hombre, o más bien, lo había sido. Su cuerpo está increíblemente cercana. Ya eres uno de nosotros, susurró, pero su voz no venía de su boca. Venía de dentro de mi cabeza, como si las palabras se metieran directamente en mi cerebro. Intenté arrancar el camión nuevamente, pero el motor no respondía. Los faros del camión negro se encendieron una vez más, iluminando la carretera hasta el final. La carretera seguía, y seguía, como un túnel interminable. Cada vez que intentaba alejarme, el camión se movía más rápido, más cerca de mí. Sentí la presión sobre mi pecho, una presión que solo podía describir como la sensación de estar siendo consumido por la oscuridad. Fue entonces cuando comprendí lo peor de todo: no estaba conduciendo por la carretera. La carretera estaba conduciendo por mí. El asfalto parecía retorcerse y deformarse, como si la propia carretera estuviera viva, absorbiéndome lentamente, atrapándome en un ciclo del que no podía escapar. De alguna manera, logré detener el camión, pero ya no podía ver más allá de los faros. Las sombras, los murmullos, las figuras que emergían de la oscuridad, todo estaba sucediendo al mismo tiempo, y mi cuerpo ya no podía moverse. Cada segundo se volvía una eternidad. Vi los ojos de los muertos a través del parabrisas, vi sus manos tocando el vidrio, vi sus bocas abiertas, pero no había sonido. Nada de lo que veía era real. Hasta que finalmente, sentí la fría mano en mi hombro. Una vez más, me giré. Era uno de ellos. Los muertos nunca dejan la carretera. Lo peor de todo es que ahora, cada vez que conduzco, sé que no estoy solo. Ellos están aquí, siempre observándome, siempre esperando a que me desvíe de nuevo. Y lo haré. Todos los camioneros conocen el dicho: si tomas el desvío, no regreses. Nunca lo entendí hasta que fue demasiado tarde. Pensé que las leyendas sobre la carretera de los muertos eran solo historias para asustar a los novatos. Pero después de aquella noche, supe que la carretera no es solo un camino de asfalto. Es un portal, y las almas que atraviesan por él nunca salen de allí. Y tú, viajero, podrías ser el siguiente. Era una noche oscura y fría cuando tomé el desvío. La autopista principal estaba cerrada por un accidente y, con mi ruta alterada, decidí tomar un atajo. Después de todo, llevo años conduciendo, y este desvío no debería haber sido un problema. Los camioneros a menudo hacen ajustes en sus rutas, y nadie nunca habla realmente de los pequeños caminos que a veces tomamos. Sin embargo, había algo en el aire esa noche que me hizo sentir inquieto, pero lo ignoré. La carretera estaba vacía, tan vacía que el silencio se volvía insoportable. El viento golpeaba con fuerza el parabrisas, y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto parecía de otro mundo. Era un tramo de carretera que no veía a menudo, desierta, oscura, con árboles que se alzaban a ambos lados como sombras monstruosas que se balanceaban al ritmo del viento. Mi camión rugió por la solitaria carretera, pero lo que realmente me inquietaba era la sensación de que no estaba solo. Había algo en la atmósfera que me ponía los pelos de punta, una sensación que no podía explicar, como si me estuvieran observando. De repente, vi las luces.
Al principio pensé que era otro camión, pero cuando las luces se acercaron, me di cuenta de que no era así. Eran rojas. No de un faro normal, sino rojas, brillantes, como si fueran *** unnatural. Con el corazón latiendo con fuerza, logré detenerme en seco. Miré por el retrovisor, esperando ver el resplandor de las luces de otra cam. Al girarme hacia el frente, lo vi. Una figura en el medio de la carretera. Puñalada. Se acercó lentamente, su sombra alargándose a medida que la luz de mis faros iluminaba la carretera. Era una mujer, o al menos, parecía una mujer. Tenía el cabello largo y negro, sus ropas rasgadas, cubriéndola de pies a cabeza en harapos. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos, cuando los vi, no eran ojos humanos. *** eran huecos, vacíos, oscuros, como dos pozos negros eran huecos, vacíos, oscuros, como dos pozos negros que absorbían la luz. No pude apartar la vista de ella. Mis manos temblaban y una sensación de frío recorrió mi cuerpo. Sabía que no debía acercarme, que debía irme. Pero, al mismo tiempo, no podía moverme. No podía respirar. Sentí una presión creciente en mi pecho, como si me estuvieran ahogando. Y fue entonces cuando habló. No con palabras, sino con una presencia. Fue como si su voz no viniera de su boca, sino que se filtrara directamente en mi mente. Un susurro frío que recorrió cada fibra de mi ser. No te vayas. La orden retumbó en mi mente, y por un momento, no pude pensar con claridad. Mi pie no podía mover el pedal del acelerador. Estaba atrapado. El miedo se apoderó de mí, y antes de darme cuenta, ya había abierto la puerta del camión y me había bajado. No sé por qué lo hice. Algo en ella, en su presencia, me estaba controlando. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté, mi voz temblorosa, aunque sentía que no debía haber dicho nada. Sabía que la respuesta no iba a ser humana. Ella no respondió con palabras, sino que levantó una mano, y en un movimiento tan rápido que casi no lo vi, sus dedos se deslizaron hacia mi rostro. El frío que emanaba de su mano era insoportable, un frío que calaba hasta los huesos. Cuando tocó mi piel, sentí un dolor agudo en mi cabeza, como si mi cerebro estuviera siendo perforado por 1000 agujas. Vas a acompañarnos. Y en ese momento, supe que la carretera no era solo un camino físico. Era un lugar donde las almas perdidas, los muertos, no descansaban. Ellos viajaban en la oscuridad. Y ahora, yo era uno de ellos. Intenté apartarme, pero mi cuerpo ya no respondía. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, disolviéndose en la neblina de la noche. El aire estaba tan denso, tan pesado, que mi respiración se volvió difícil. Sentí como mi cuerpo se desvanecía con ella, como si el suelo se estuviera tragando mi alma. De repente, todo se detuvo. La carretera, los árboles, las sombras, todo se paralizó. El tiempo dejó de existir. Abrí los ojos, pero ya no estaba en la carretera. Me encontraba en un lugar que no era de este mundo. Un espacio oscuro, sin fin, donde las sombras parecían moverse con vida propia. Podía escuchar susurros, voces bajas, llantos de personas que jamás volverían a ver la luz del día. Estaba rodeado de figuras, pero ninguna era completamente humana. Algunas tenían la forma de hombres y mujeres, pero sus ojos eran huecos, sus rostros desfigurados por la desesperación. Bienvenido al camino de la noche eterna. La voz resonó en mi cabeza una vez más. Miré a mi alrededor, pero ya no estaba solo. Estaba rodeado por ellos, los muertos, las almas atrapadas. Todos ellos estaban condenados a recorrer esta carretera sin fin, sin esperanza de escapar. En ese momento, entendí la verdad, la carretera no es solo un camino. Es una prisión. Cada viaje que hace un camionero por ella, cada desvío tomado, es una invitación para el caos, para la condena. Cuando entras, ya no hay salida. El tiempo no avanza. Los muertos nunca dejan de viajar. Traté de correr, de huir, pero las sombras me rodearon, me envolvieron, y las voces me llamaban, me arrastraban hacia lo más profundo. Ya no era un ser vivo, no tenía cuerpo, ni forma.
Era solo una sombra, una presencia condenada a vagar por la carretera, sin fin. Me di cuenta de que el hombre que había sido antes, el conductor, ya no existía. Ahora era parte de la carretera, parte de la noche eterna. El camión había desaparecido, y todo lo que quedaba de mí era una sombra errante que seguiría el mismo camino, una y otra vez, por siempre. Cuando escuches un motor en la noche, cuando veas un camión solitario en la distancia, no tomes el desvío. No mires hacia atrás. Porque si lo haces, es posible que nunca regreses. El camino de la noche eterna es un lugar del que no hay salida. Y si alguna vez llegas allí, serás uno de ellos. Esa noche, tomé el camino alternativo para acortar distancia, sin saber que estaba entrando en un lugar donde las reglas del tiempo y la muerte no aplican. Pensé que era solo otro desvío, como tantos otros, pero no había nada normal en esa carretera. Y ahora, con cada kilómetro que avanzo, sé que algo me persigue. Algo que no puedo ver, pero que siento en cada rincón del camión, y no dejará de seguirme hasta que me atrape. Nunca hablé de esta historia. Nunca le conté a nadie lo que vi esa noche, porque cuando se lo hice, nadie me creyó. De hecho, me miraron como si estuviera loco. Yo mismo no podía creerlo, hasta que entendí que no hay forma de escapar de lo que encontré. Soy camionero, y siempre he recorrido caminos oscuros, llenos de kilómetros vacíos y desolados. No soy nuevo en esto, he hecho este trabajo toda mi vida. *** contra. Era tarde, bien entrada la madrugada. Ya. De repente, algo extraño ocurrió. La radio, que normalmente emitía estática, comenzó a sonar, pero no era ninguna emisora común. Era una voz, baja, casi susurrante, que decía mi nombre. Mi corazón se detuvo un segundo. P.I. *** sigue. No te deten. Mi respiración se aceleró. Pensé que quizás la radio estaba rota, pero no. La voz era clara, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Miré por el retrovisor, pero no había nada. Nada más que la oscura línea de asfalto, sin luces, sin vida. No, yo. Pero algo dentro de mí me impulsó a seguir adelante, como si algo o alguien me estuviera guiando hacia ese camino. Un medicamento. Entonces, vi las luces. Eran como dos pequeños puntos brillantes en la distancia, de un color extraño, casi rojizo, pero parpadeaban como si no fueran luces de otro vehículo. Decidí acercarme, pensando que podría ser algún poste de luz o tal vez otro camionero. Pero conforme me acercaba, las luces desaparecieron. Y no había nada. Pero no era la primera vez que algo así ocurría. La carretera se volvía cada vez más estrecha, el asfalto ahora cubierto de maleza, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar en ese lugar. Y entonces, las voces empezaron de nuevo. Esta vez eran *** sus. Vuelve. Ya es tarde. No sigas. Hay algo esperando. Mi pulso se aceleró. Algo se movió en el espejo retrovisor. Algo oscuro, algo que no vi con claridad, pero que sentí. No estaba solo. No supe cuánto tiempo había pasado cuando empecé a ver una figura en la carretera, justo frente a mí. Una figura humana, caminando lentamente, con el cuerpo encorvado. En un primer momento, creí que era un caminante perdido, un otro conductor tal vez, pero la figura no se movía como una persona normal. Era como si estuviera flotando, y su cuerpo parecía distorsionado, como si se deshiciera con cada paso. Aceleré, sin pensarlo, con el corazón en la garganta. Pasé de largo, pero los faros de mi camión iluminaron brevemente su rostro. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no tenía rostro. Solo un vacío, un espacio negro y profundo, como si su rostro hubiera sido arrancado. Esa imagen me persiguió durante horas, y cada vez que cerraba los ojos, veía esa cara vacía, esa figura flotante. Pero las cosas empeoraron. A medida que avanzaba, la carretera se alargaba de forma imposible, como si no terminara nunca. El reloj en mi camión comenzó a fallar, el tiempo ya no tenía sentido.
Las señales de tránsito se multiplicaron y desvanecieron a medida que las miraba, como si la carretera misma estuviera jugando conmigo. Las voces se intensificaban y parecían provenir de las mismas paredes del camión, una presión palpable sobre mi pecho. Y entonces lo entendí. Este lugar no era un simple atajo. Esta no era una carretera normal. Era un lugar atrapado en el tiempo. Un lugar donde los viajeros y las almas perdidas eran condenados a vagar para siempre. Vi señales de vehículos abandonados a los costados de la carretera, camionetas y autos viejos, llenos de polvo y telarañas, como si alguien hubiera dejado todo en medio del camino, sin explicación. Pero lo más aterrador de todo fue lo que encontré al final. Al llegar a un cruce, vi que la carretera no terminaba. Simplemente desaparecía en la oscuridad. Pero cuando intenté dar vuelta, no pude. El volante estaba bloqueado. Me encontraba atrapado en el mismo punto. Me di cuenta de que ya no estaba en control. Las voces se volvieron gritos. Vuelve. No te olvides de nosotros. Una mano apareció en el espejo, esa mano era delgada, con los dedos retorcidos, y se acercaba rápidamente. Por fin, entendí la verdad. Este lugar no quería que me fuera. La carretera era un portal, un espacio entre mundos, donde las almas de los traileros perdidos y los viajeros sin nombre quedaban atrapados. Y ahora, ya no quedaba más tiempo. Era mi turno de quedarme. En un último intento por escapar, apagué el motor y miré hacia la oscuridad. Pero al abrir la puerta del camión, vi cómo las sombras me rodeaban. No estaba solo. Nunca lo estuve. Siempre me dijeron que no debía hablar de lo que pasó en aquella casa, que si lo hacía, todo volvería. No lo entendí entonces, pero ahora que estoy aquí, viendo las sombras que se arrastran por mi cuarto, sé que hablar de ello fue un error. Si alguna vez te encuentras en una casa donde las paredes parecen escuchar y el aire se siente denso, te recomiendo que te vayas inmediatamente. Porque hay cosas allí que no deberían existir, cosas que nunca se olvidan. *** Inicio de la historia. No quería contar esta historia. Nadie debería conocer lo que sucedió esa noche, pero lo haré. Quizá porque sé que ya no hay forma de escapar. Si lo hubiera hecho antes, tal vez habría tenido una oportunidad. Tal vez si hubiera permanecido en silencio, las sombras no habrían venido tras mí, pero ya es tarde. Ahora ya sé que no importa cuán lejos corras, siempre te encontrarán. Era el verano de 2003, y acababa de mudarme con mi hermano mayor a una vieja casa en las afueras. Mi hermano, siempre práctico, había encontrado una oferta increíble para alquilarla. Estaba completamente aislada, lo que nos parecía perfecto para empezar una nueva etapa de nuestras vidas, lejos de las preocupaciones de la ciudad. Nadie en el vecindario se quejaba, y no se veían otras casas por kilómetros. *** Todo parecía perfecto. Desde el primer día, la casa tuvo un aire extraño. Las paredes crujían por la noche, y la puerta del vestíbulo nunca se cerraba correctamente, aunque tratábamos de ajustarla. Pero lo que más me inquietó fue el silencio. No había sonido. Aunque la casa era grande, estaba demasiado aislada, y la única compañía eran los ecos de nuestros propios. Al principio, traté de ignorarlo. El miedo es una reacción humana natural, y sabía que no debía dejarme llevar por supersticiones. Pero algo en las paredes, algo en el aire, parecía estar observándonos. Recuerdo claramente la primera vez que sentí que no estábamos solos. Era de noche, y mi hermano estaba trabajando en su oficina, mientras yo estaba. Casi me caí de la silla al darme cuenta de que no había nadie más. El susurro continuó por unos segundos, seguido de un golpe seco en la pared. Decidí que debía ir a investigar. Con cada paso que daba hacia el pasillo, el aire se volvía más denso, como si algo tratara de envolverme, pero no me atreví a mirar atrás. Lo que encontré. Allí, en la pared, había algo escrito. *** sin estaño. Mi corazón latió con fuerza, y un escalofrío recorrió mi espalda. Apreté los puños, pero no podía dejar de mirar esas palabras. Como si algo me estuviera llamando, como si me dijera que debía leerlas.
En ese momento, escuché un golpe, luego otro. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, traté de hablar de lo que había visto, pero mi hermano se rió, como si todo fuera una simple broma. Las viejas casas tienen sus raros, me dijo. Intenté olvidarlo, pero esa sensación de asterisco presencia. Lo que no sabía es que había algo más en esa casa, algo mucho más oscuro, que no quería que nos fuéramos. Una semana después de días de escuchar ruidos inexplicables y sentir esa presión constante en el aire, todo se descontroló. Durante la madrugada, mientras dormíamos, las luces comenzaron a parpadear. De repente, la casa entera pareció crujir, como si estuviera a punto de desmoronarse. Mi hermano y yo corrimos al pasillo, y en ese momento, vimos algo que nunca podré borrar de mi mente. La figura estaba en el final del pasillo. No era humana, no completamente. Era como una sombra, pero con una forma humana difusa. Un contorno borroso, con ojos vacíos que brillaban débilmente. No podía moverse, pero su presencia era tan poderosa que sentí que todo mi cuerpo se congelaba. Cada segundo que pasaba sentía como si mi alma fuera absorbida por la oscuridad que la rodeaba. Mi hermano intentó gritar, pero no podía. Las palabras se atragantaban en su garganta. Todo nuestro alrededor se volvió desesperante, como si la casa misma nos estuviera aplastando. La figura comenzó a moverse hacia nosotros, sus pasos resonaban, pero no sonaban humanos. Eran sufrientes, como si cada paso fuera doloroso. De repente, una risa, baja y gutural, comenzó a llenar la casa. Provenía de todos lados, de las paredes, del suelo, del techo. Era como si la misma casa estuviera riendo de nuestra desesperación. Luego, la figura habló. No fue con voz, sino con la misma presencia que había sentido en la pared. Nunca se van de aquí. Todos somos parte de la casa. Mi hermano y yo, aterrados, corrimos hacia la salida, pero la puerta no se abría. Las ventanas estaban cerradas, como si el aire se hubiera vuelto sólido. Estábamos atrapados. Finalmente, la figura desapareció. Y en su lugar, la casa volvió a quedar en silencio. Un silencio mortal. No pude dormir esa noche. Ni las siguientes. Al principio pensé que podría soportarlo, que todo había sido una pesadilla. Pero poco a poco, las sombras comenzaron a moverse por sí solas. Los susurros volvieron, y a veces podía escuchar mi nombre, llamándome desde lo más profundo de la casa. Mi hermano, ya casi sin fuerzas, decidió irse. Pero cuando lo hizo, algo lo detuvo. Cuando miró hacia atrás, vio que las sombras lo seguían, como si él fuera el siguiente. Lo último que escuché de él fue un grito. Un grito que me heló la sangre. Y cuando me giré, ya no estaba. Solo quedaban sus huellas en el suelo, como si algo las hubiera borrado. Ya no pude quedarme más. Fui al pueblo para contarle a alguien lo que había sucedido, pero nadie me creyó. Nadie quería escuchar. El lugar estaba maldito, y todos lo sabían. Nadie vivía cerca de esa casa. Nadie se atrevía a entrar. Ahora, años después, la casa sigue vacía, pero las voces nunca me han dejado. Cada vez que cierro los ojos, oigo susurros, como si la casa siguiera pidiendo que regrese. Y yo sé que en algún momento lo haré. Porque esas cosas, esas sombras, no te dejan ir. Nunca te dejan ir.